Mi arrogante padre se burló cruelmente de mí en la puerta de seguridad de la Casa Blanca y exigió que retrocediera porque yo no estaba invitada. Pero él no tenía absolutamente ninguna idea de que toda la gala presidencial clasificada de esa noche fue creada para honrar mi identidad secreta. ¿Alguna vez has imaginado el momento en que la persona que más te despreciaba te ve alcanzar la cima absoluta del poder? Mi padre me miró con desprecio en el punto de control de seguridad de la Casa Blanca, burlándose de que yo era una patética acoplada. Él no tenía idea de que los archivos clasificados en mi maletín y mi verdadera identidad eran el motivo de la gala de esta noche. Esta sorpresa no comenzó con su invitación con bordes dorados. Comenzó con 2 décadas de mentiras perfectamente orquestadas. Mi nombre es Brianna Ortega y esta es mi realidad. Un agudo pitido rompió la silenciosa elegancia de la puerta este de la Casa Blanca. Era un sonido que exigía cumplimiento inmediato, haciendo eco contra las frías columnas de mármol donde la élite absoluta de Washington se había reunido para una noche clandestina de honores. El aire estaba espeso con el aroma a lluvia cara, dinero antiguo y poder crudo. Hombres con smokines a medida y mujeres con vestidos amplios murmuraban en tonos bajos y cautelosos, completamente ajenos a la tormenta que se gestaba en el punto de control de seguridad. Mi padre, Julian, estaba justo delante de mí en la fila. Un ex ejecutivo de relaciones públicas de Miami que trataba cada momento de vigilia como una conferencia de prensa televisada. Tenía el pecho tan hinchado que tensaba severamente los botones de seda de su chaqueta hecha a medida. Sus dedos bien cuidados jugaban nerviosa pero orgullosamente con la pesada tarjeta de invitación para personas muy importantes con bordes dorados. Estaba absolutamente convencido de que había asegurado este símbolo de estatus definitivo a través de las conexiones en los medios de mi hermana mayor, Isabella. Toda su postura gritaba la de un hombre desesperado por demostrar que pertenecía a un mundo que estaba leguas por encima de su nivel salarial real. Pasó los últimos 20 minutos practicando una falsa sonrisa encantadora para las cámaras que no existían en esta ala altamente clasificada. Me acerqué en silencio a su lado. A los 35 años. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar competir con el agotador resplandor de neón de la desesperada necesidad de atención de mi familia. Mi vestido de noche era de una seda negra severamente minimalista, totalmente desprovisto de las lentejuelas brillantes o los escotes pronunciados que mi padre consideraba obligatorios para la alta sociedad. Era un contraste deliberado y marcado con sus llamativos gemelos de diamantes y su abrumadora y pesada colonia de diseñador. Al sentir mi presencia en su visión periférica, Julian giró bruscamente la cabeza hacia mí. La sutil tensión alrededor de sus ojos y el repentino y duro ensanchamiento de sus fosas nasales eran microexpresiones que yo conocía demasiado bien. Era puro asco, enmascarado solo finamente por su obsesiva necesidad de preservación social. Se inclinó, con su aliento caliente contra mi mejilla, y bajó la voz a un susurro venenoso. Estás arruinando la imagen de la familia. Retrocede. No fuiste invitada. Lanzó una mirada de pánico a los dignatarios circundantes. Absolutamente aterrorizado de que pudieran asociar su fachada pulida y cuidadosamente cuidada con mí presencia modesta y silenciosa detrás del cristal blindado reforzado del podio de seguridad. Una joven recepcionista con un impecable uniforme azul marino observaba nuestro intercambio. Su ceja perfectamente depilada se frunció con una confusión genuina y no ensayada. Miró de un lado a otro. Del rostro enrojecido y arrogante de Julian a mi comportamiento perfectamente inmóvil y tranquilo. En lugar de reprenderme o llamar a una escolta, como mi padre claramente esperaba, ella ofreció una sonrisa educada y profundamente profesional. Señora, por favor avance y escanee su código de identificación personal en el terminal. Instruyó suavemente. Su voz transmitía una cortesía practicada que ignoró por completo el arrebato dominante y grosero de mi padre.
Julian se cruzó de brazos, y una sonrisa arrogante levantó la comisura izquierda de su boca. Estaba esperando la inevitable humillación. Quería desesperadamente ver al personal de seguridad fuertemente armado arrastrar a su propia hija. Para poder continuar con su fantasía sin interrupciones. Yo permanecí en silencio. Extendí la mano con calma y presioné mi muñeca sobre la almohadilla del escáner biométrico. La pesada máquina digirió los datos fuertemente encriptados en un silencio total y agonizante. Durante una fracción de segundo. De repente, la elegante pantalla del terminal parpadeó con un violento y cegador color rojo. Era el color universal de una brecha crítica de seguridad. La sonrisa de Julian se ensanchó en una mueca victoriosa, pero el rojo se disolvió al instante. Fue reemplazado violentamente por un dorado radiante y brillante que bañó el rostro de la joven recepcionista con un resplandor cálido y casi intimidante. El cambio físico en la joven fue instantáneo y completamente aterrador. Toda la sangre drenó rápidamente de sus mejillas, dejando su piel de un blanco translúcido y enfermizo. Sus ojos se abrieron al límite absoluto, sus pupilas se dilataron en un pánico puro y sin adulterar. La pesada pluma estilográfica de metal que había estado haciendo girar ociosamente se deslizó justo a través de sus dedos que de repente temblaban. Golpeó el piso de mármol con un fuerte estrépito resonante que pareció congelar el tiempo en el gran pasillo. Julian volvió a hinchar el pecho, listo para ver cómo los guardias finalmente caían sobre mí. En cambio, la recepcionista omitió por completo el protocolo de seguridad estándar. No alcanzó el botón de alarma silenciosa debajo del escritorio. Agarró frenéticamente la pesada radio de emergencia sujeta firmemente a su hombro. Cuando habló, su voz se quebró terriblemente. Despojada de todo su antiguo pulido profesional y reemplazada por un asombro crudo. Director, la arquitecta está aquí. Repito, la arquitecta ha cruzado la puerta. La luz dorada cegadora del terminal de seguridad en la puerta este se desvaneció, apartando mi mente de la recepcionista asustada y sumergiéndome de nuevo en la humedad asfixiante de mi infancia. Mucho antes de las sesiones informativas clasificadas y los auriculares encriptados. Mi mundo estaba confinado a una extensa e inmaculada finca en uno de los suburbios más dolorosamente caros del sur de Florida. Nuestro hogar era menos un santuario y más un set de televisión perpetuamente montado. Los céspedes bien cuidados. Las imponentes palmeras y las paredes de estuco cegadoramente blancas estaban meticulosamente diseñadas para proyectar una imagen de perfección absoluta e inquebrantable. En nuestra familia, la realidad era completamente irrelevante. La única moneda que importaba era la percepción. Al crecer, aprendí rápidamente que el oxígeno en esa casa se racionaba en función de tu capacidad para brillar frente al lente de una cámara. Toda la luz del sol, el afecto y la inversión financiera se canalizaban agresivamente hacia mi hermana. Ella era todo lo que un hombre obsesionado con las relaciones públicas podría desear en una heredera. Poseía una belleza radiante y sin esfuerzo, y un tacto social terriblemente agudo. Sabía exactamente cómo inclinar la barbilla para los destellos de las cámaras y exactamente a qué matriarca de la alta sociedad halagar en los almuerzos de los domingos. Hoy en día, ella es una editora de televisión transmitida a nivel nacional, emitiendo sus opiniones perfectamente pulidas a millones de salas de estar en todo el país. Pero en ese entonces, ella era simplemente la niña de oro. La estrella innegable de un espectáculo que yo no estaba ni remotamente calificada para ver. Yo era la sombra invisible que rondaba por los pasillos inmaculados. No poseía absolutamente ningún carisma ante las cámaras. Despreciaba el ruido implacable y ensordecedor de las cenas, el tintineo de las copas de cristal y la charla superficial que constantemente resonaba en los pisos de mármol. Mientras mi hermana estaba abajo aprendiendo a manipular una habitación con una risa cuidadosamente cronometrada, yo estaba encerrada de forma segura dentro de mi habitación. Mi santuario olía a papel viejo y al ozono de una torre de computadora sobrecalentada.
Pasaba mis días diseccionando violentamente algoritmos de comportamiento y devorando gruesos libros de texto fuertemente académicos sobre psicología criminal. Estudié detenidamente casos de estudio de negociadores notorios y delincuentes violentos. Estaba intensamente fascinada por las verdades oscuras y sin pulir de la naturaleza humana. Las mismas cosas que mi padre pasó toda su carrera tratando de enterrar bajo costosas campañas de mercadeo. Quería desesperadamente entender por qué la gente mentía. Por qué se quebraban bajo presión y cómo funcionaba la mente humana cuando las cámaras finalmente se apagaban. Nunca hubo violencia física en nuestro hogar. No hubo vasos rotos ni peleas a gritos que los vecinos pudieran escuchar. En cambio, el abuso fue una inanición lenta y congelante. Su frialdad se manifestaba como golpes invisibles de bisturí quirúrgico a mi autoestima. Fue el silencio aplastante de una silla vacía en el auditorio de la escuela. Caminé por el escenario para recibir mi diploma de escuela secundaria en un pasillo completamente silencioso, buscando en el mar de padres que vitoreaban un rostro que simplemente no estaba allí. Afirmó que estaba atado a una reunión de estrategia crucial que absolutamente no podía perderse. Sin embargo, exactamente 2 meses después, alquiló con gusto un restaurante frente al mar de 5 estrellas entero, completo con barra libre y una banda de jazz en vivo para organizar una gala extravagante. La ocasión no fue una graduación ni una boda. Fue una fiesta masiva para celebrar que mi hermana alcanzó exactamente 1 millón de seguidores en su perfil de redes sociales. Me senté en el borde mismo de la mesa del banquete esa noche, completamente ignorada, viéndolo levantar una copa de champán increíblemente caro y declararla el orgullo absoluto de su vida. La única persona que realmente me vio. El único que reconoció el fuego silencioso que ardía detrás de mis expresiones estoicas fue mi abuelo, Mateo. Era un inmigrante profundamente tranquilo y modesto que había pasado toda su vida encorvado sobre un banco de trabajo de madera como un maestro relojero. Olía a tabaco rico, pulidor de latón y cuero envejecido. Mientras el resto de la casa gritaba por atención y validación interminable. Su pequeño y desordenado taller en la parte trasera del garaje era un oasis de absoluta quietud. El tic-tac rítmico y sincronizado de cientos de relojes era la única música que necesitábamos. Me enseñó a observar sistemas complejos y aterradores y a dividirlos en pequeños engranajes manejables. Él entendió que mi silencio no era un signo de debilidad o falta de inteligencia. Poco antes de fallecer, con su respiración superficial y sus manos finalmente temblando por décadas de labor meticulosa, me llamó a su lado. Presionó una pequeña llave de latón fuertemente oxidada en mi palma. Era la llave de su banco de trabajo más antiguo, pero también era un símbolo profundo. Un ancla pesada para mantenerme conectada a la tierra en una casa completamente desconectada de la realidad. Me miró con ojos castaños profundos que habían visto cambiar continentes y caer imperios. Me apretó la mano débilmente y susurró su lección definitoria final. El ruido solo atrae los ojos, pero el silencio es lo que hace girar el mundo. Llevé esas exactas palabras en mi pecho como un escudo de acero reforzado. Se convirtieron en la arquitectura fundamental de toda mi vida adulta. El punto de quiebre absoluto. El momento exacto en que el hilo final y frágil que me unía a esa casa se rompió permanentemente. Ocurrió durante el verano antes de que debiera irme a la universidad. Había pasado 4 años agotadores manteniendo un historial académico perfecto, asegurando un lugar codiciado en una universidad prestigiosa para estudiar ciencias del comportamiento. Tenía una cuenta de ahorros universitaria dedicada. Dinero que supuestamente había sido reservado desde el día en que nací. Sentí un raro y fugaz sentido de orgullo al saber que mi arduo trabajo estaba a punto de dar sus frutos. Pero cuando fui al banco para autorizar la transferencia para la matrícula de mi primer semestre, el cajero me entregó un recibo impreso que mostraba un saldo de exactamente 0. Me quedé en el vestíbulo fuertemente acondicionado del banco. El papel delgado temblando incontrolablemente en mis manos.
completamente incapaz de procesar los números. Cuando lo confronté en la oficina de su casa más tarde esa noche, ni siquiera tuvo la decencia básica de levantar la vista de su pesado escritorio de caoba. Me informó casualmente que había liquidado toda la cuenta para financiar su desastrosa campaña política impulsada por el ego para alcalde de la ciudad. Invirtió cada centavo de mi futuro en brillantes anuncios de televisión y vallas publicitarias masivas en las carreteras que presentaban su rostro sonriente fuertemente retocado. La campaña fue un fracaso colosal y humillante. Quemó más de $80.000 en cuestión de semanas y perdió las elecciones por un margen vergonzoso, asegurando menos del 12% del voto total. Lo resolverás, había dicho con desdén, agitando una mano perfectamente cuidada en el aire, como si espantara una molestia menor. Eres inteligente. Pide un préstamo. Un poco de deuda forja el carácter. Isabella necesita que se mantenga su presupuesto de vestuario para su nueva pasantía en la televisión nacional. Y absolutamente no podemos permitirnos parecer pobres justo después de una campaña fallida. Él robó mi futuro para financiar su vanidad y luego exigió que estuviera agradecida por la lección de carácter. En ese momento exacto, de pie sobre la costosa alfombra persa en su oficina, el dolor persistente de la infancia se evaporó por completo. Fue reemplazado instantáneamente por una claridad helada y absoluta. No le grité. No lloré ni rogué. Simplemente me di la vuelta y salí de su oficina, cerrando la pesada puerta de madera firmemente detrás de mí. Obtuve préstamos estudiantiles masivos y asfixiantes a una tasa de interés paralizante del 9%. Trabajé 40 horas agotadoras a la semana en un restaurante miserable y con poca luz en el borde de la carretera, limpiando mesas pegajosas y sirviendo café negro a camioneros cansados hasta las 2 de la mañana solo, para mantenerme inscrita en mis clases universitarias. Forjé mi propio camino a través de pura determinación sin adulterar y privación de sueño. Dejé de esperar una invitación a su mundo glamoroso y comencé a construir el mío propio, de manera silenciosa y metódica. Su máxima traición no me destruyó. Forjó al arquitecta. Me gradué en el primer puesto absoluto de mi clase, terminando mis títulos universitarios con los más altos honores y un historial académico completamente impecable. Mientras mis compañeros establecían contactos agresivamente en las ferias de empleo corporativas estándar o pedían aún más préstamos para cursar maestrías en negocios, mi camino dio un giro brusco e invisible. Fui apartada en silencio después de una conferencia de invitados por un hombre con un traje de color carbón impecable y poco notable. No me ofreció un trabajo tradicional con una oficina en la esquina y un plan de jubilación. Me ofreció una vida fantasma. Fui reclutada directamente de la universidad a una entidad gubernamental de presupuesto negro, completamente desconocida, llamada Oficina de Mitigación de Crisis Globales. Conocida internamente simplemente como la Oficina de Mitigación de Crisis Globales. Éramos el último recurso absoluto para la nación. Cuando los canales diplomáticos estándar colapsaban por completo, cuando las embajadas extranjeras eran evacuadas frenéticamente y cuando la intervención militar se consideraba demasiado radiactiva políticamente para ejecutarla, mi agencia entraba en el vacío oscuro. Manejábamos extracciones de rehenes internacionales, negociaciones de terrorismo encubiertas y disputas fronterizas violentas que la prensa global ni siquiera sabía que existían. Debido a que mi posición requería una autorización de seguridad compartimentada de alto secreto absoluto, tuve que construir una historia de portada impecable e increíblemente aburrida. Nunca podría dejar un solo cabo suelto al mundo exterior y específicamente a mi familia en Florida. Yo era solo una empleada de entrada de datos de bajo nivel que empujaba papeles digitales en una firma de seguros de automóviles de tamaño mediano en los suburbios de Virginia. Les dije que pasaba 40 horas a la semana mirando hojas de cálculo, escribiendo números de identificación de vehículos y ajustando las tasas de las primas para las camionetas familiares.
Era el camuflaje impenetrable perfecto. Las personas se sienten profundamente atraídas por el encanto y evitan activamente el aburrimiento. Nadie hace preguntas nunca sobre los deducibles de los seguros de automóviles o las tablas actuariales. Mis llamadas telefónicas obligatorias a casa los domingos por la tarde alternos eran una clase magistral brutal en resistencia psicológica. Julian nunca me preguntó cómo estuvo mi día o si era feliz. Si tan solo intentaba hablar. Me interrumpía inmediatamente para pronunciar un monólogo sin aliento y agudo sobre Isabella. Deliraba sin cesar sobre su nuevo contrato de publicidad de $3.50 millones con una marca de cosméticos de lujo o alardeaba de cómo las calificaciones de su última transmisión nocturna se habían disparado en un masivo 45%. Luego, inevitablemente, la conversación cambiaba y su voz bajaba a ese registro familiar condescendiente y fuertemente decepcionado. Realmente necesitas empezar a cuidar mejor tu apariencia, Brianna, decía. Suspirando pesadamente en el auricular, sonando completamente exhausto por mi mera existencia. Tienes 35 años. No te estás volviendo más joven, y francamente, te ves completamente agotada. Necesitas encontrar un esposo decente y estable que pueda apoyarte financieramente para que puedas dejar de ser tan patética. La entrada de datos no es exactamente un legado. Es un callejón sin salida. Estás desperdiciando tu vida. Yo escuchaba el zumbido de la línea segura. Miraba el mapa mundial clasificado que dominaba la pared de mi oficina y simplemente respondía, sí. Papá. Lo tendré en cuenta. Colgaba el teléfono completamente imperturbable y regresaba a mi realidad real. La ironía era casi físicamente pesada, prácticamente asfixiante en su magnitud. Mientras mi padre me imaginaba consumiéndome en un cubículo gris sin ventanas bajo luces fluorescentes parpadeantes. Mi oficina real era un centro de mando subterráneo encerrado en 3 pies de concreto sólido reforzado. Debajo de una instalación clasificada y fuertemente custodiada en Washington. Estaba constantemente rodeada de transmisiones satelitales en tiempo real parpadeantes. Sistemas de comunicación altamente encriptados y analistas tácticos de élite. En esas habitaciones heladas de alto riesgo. Yo no era la hija invisible y profundamente decepcionante. Yo era la arquitecta. Era un título pesado ganado a través del cálculo matemático puro y frío. No dependía de gritos, ruegos o agresiones militares amenazantes. Desmantelaba a extremistas violentos y secuestradores desesperados utilizando precisión psicológica absoluta al identificar las fracturas microscópicas en el estado mental de un captor. Sus inseguridades ocultas, sus dudas ideológicas, su miedo a la traición. Podía manipular lentamente su realidad hasta que liberar a sus prisioneros se sintiera como su propia idea brillante. En el transcurso de 7 años agotadores y sin dormir, negocié personalmente la extracción segura de más de 250 ciudadanos de los Estados Unidos de zonas de guerra activas y violentamente hostiles. El crisol más definitorio de toda mi carrera. La operación que cimentó mi reputación dentro de la comunidad de inteligencia. Ocurrió durante un invierno brutal y helado en Europa del Este. Una milicia separatista fuertemente armada y altamente inestable había emboscado y capturado a una delegación diplomática de los Estados Unidos de alto nivel cerca de un sector fronterizo altamente volátil. La situación fue instantáneamente catastrófica. Los captores exigieron reconocimiento político internacional inmediato y amenazaron con ejecutar a un rehén cada 12 horas en una transmisión de vídeo en vivo encriptada. Entre los 7 diplomáticos capturados se encontraba un senador veterano de los Estados Unidos. Altamente prominente. Este senador específico era un hombre absolutamente adorado. Julian poseía todas sus autobiografías de tapa dura. Citaba sus discursos políticos al pie de la letra en cenas adineradas y había pasado la mayor parte de una década presionando agresivamente solo para asegurar un breve apretón de manos de 2 minutos.
Con él en recaudaciones de fondos políticos de alto precio. Fallando constantemente incluso en estar en la misma habitación. Durante 72 horas seguidas. Me senté en un búnker táctico sin ventanas alimentada enteramente por café negro amargo y pura adrenalina cruda. Estudié implacablemente los patrones de voz del líder de la milicia. Su trasfondo ideológico fracturado y sus enormes deudas financieras ocultas. Le hablé a través de un teléfono satelital fuertemente codificado, mi voz perfectamente nivelada. Completamente desprovista de cualquier rastro de pánico o emoción. Construí lentamente una jaula psicológica invisible a su alrededor. Usando sus propios miedos profundamente arraigados a la traición interna dentro de sus propias filas. Convertí a sus lugartenientes en amenazas percibidas. Para el amanecer del cuarto día. Sin que los operativos encubiertos de los Estados Unidos dispararan una sola arma. El paranoico líder de la milicia abrió las pesadas puertas de hierro del recinto y rindió a toda la delegación ilesa, pidiendo amnistía. Vi la transmisión en vivo de drones infrarrojos en el monitor principal mientras el senador que mi padre idolatraba caminaba libre hacia la nieve helada, completamente ajeno a que su vida, su legado y su futuro habían sido meticulosamente salvados por la patética empleada de entrada de datos de Virginia. Esa única operación erradicó por completo cualquier deseo infantil persistente que todavía tuviera. Por la validación de mi padre. Ya no necesitaba que Julian me mirara con orgullo. El mundo superficial y brillantemente iluminado que él e Isabella habitaban. Un mundo impulsado obsesivamente por la cantidad de seguidores. Marcas de lujo y ángulos de cámara perfectos, se sentía completamente hueco. Era una frágil casa de cristal construida sobre arena movediza y sin sentido. Había mirado a la violencia humana pura y sin adulterar a los ojos. Y la había convencido de alejarse del abismo. Había forjado una mente de acero absoluto a través del fuego y la presión extrema. Encontré mi profundo e inquebrantable valor no en los brillantes y cegadores destellos de las cámaras de los fotógrafos de la prensa, sino en los desesperados y llorosos abrazos de las familias reunidas con sus seres queridos en pistas militares frías y no reveladas. Yo existía en la oscuridad total y silenciosa para que completos extraños pudieran ver la luz del día de nuevo. Un martes por la noche tarde, exactamente 4 semanas después de la extracción en Europa del Este. Un mensajero altamente clasificado llamó a la puerta blindada de mi apartamento en Virginia. Me entregó un sobre negro grueso y pesado. No había dirección de remitente. Solo el sello de oro macizo profundamente grabado del presidente de los Estados Unidos. En el interior había una sola tarjeta impecable hecha de cartulina de archivo gruesa. Era una notificación formal y altamente clasificada de que había sido seleccionada para recibirla. Medalla al valor. Debido al secreto absoluto de mi identidad. La ceremonia se llevaría a cabo como un honor clandestino antes de la gala diplomática anual en la Casa Blanca. Metida cuidadosamente detrás de la carta formal había una tarjeta más pequeña con bordes dorados. Era un pase de invitado para un acompañante. Durante varias horas largas. Me senté en el sofá de mi sala de estar mirando ese pase de invitado en blanco. Había pasado años construyendo un muro impenetrable entre mi realidad y mi familia. Pero en algún lugar profundo de mi pecho, un fragmento microscópico de esa niña de Miami todavía respiraba. Un instinto irracional y profundamente enterrado susurraba que tal vez si me veía parada en la habitación más poderosa de la Tierra, las décadas de frialdad finalmente podrían romperse. En contra de mi mejor juicio. Deslicé el boleto en un sobre de correo estándar y lo envié de un día para otro a su enorme finca en Florida. No incluí una carta explicando el contexto. Simplemente escribí la hora y el código de vestimenta en una pequeña nota adhesiva. Debería haber anticipado la absoluta absurdidad de su reacción. 3 días después, mi teléfono zumbó. Era Julian. Prácticamente vibraba con una energía maniática y triunfante que no había escuchado desde su desastrosa campaña a la alcaldía.
Brianna, nunca creerás los increíbles hilos que tu hermana acaba de mover. Prácticamente gritó en el auricular. Su voz resonaba fuertemente como si me tuviera en altavoz en una habitación llena de gente. Isabella tiene contactos en los medios que no tienen paralelo. Se las arregló para conseguirme un pase diplomático para personas muy importantes para una gala privada en la Casa Blanca. ¿Te imaginas el tipo de acceso de élite que esto requiere? Los productores de su cadena de televisión deben haberle pedido un favor masivo al secretario de prensa. Me senté a la mesa de mi cocina, completamente atónita por la magnitud de su delirio. Había mirado un paquete enviado por correo directamente desde mi código postal en Virginia que contenía una invitación enviada desde la capital y su cerebro había realizado una magnífica rutina de gimnasia mental de nivel olímpico para darle el crédito a su niña de oro. Era literalmente incapaz de asociar mi nombre con algo que se pareciera al prestigio. Como vives algo cerca del distrito, he decidido dejarte acompañarme, continuó amablemente. Su tono goteaba de una profunda condescendencia. Puedes llevar mi abrigo, manejar mi agenda y tal vez, solo tal vez, ampliar un poco tus horizontes. Será una buena oportunidad para que veas cómo operan las personas verdaderamente exitosas en el mundo real. Cómprate un vestido decente. Nada que se vea demasiado barato. Me reuniré contigo en mi hotel el viernes por la tarde. Allí estaré, respondí en voz baja, eligiendo dejar que la mentira respirara. Me di cuenta en ese momento exacto de que corregirlo solo arruinaría la obra maestra de la ironía, que se estaba desarrollando rápidamente. Cuando llegó el viernes, entré en el lujoso vestíbulo con pisos de mármol de su hotel de lujo en el centro de Washington. Julian estaba parado cerca del escritorio del conserje, vestido con una chaqueta de cena de terciopelo color burdeos completamente absurda hecha a medida, que debe haber costado más de $4.000. Era completamente demasiado llamativa para un evento político digno, pero coincidía perfectamente con su hambre desesperada por ser notado. Durante 45 minutos seguidos, me senté en silencio en un sillón de cuero mientras él caminaba por el vestíbulo, haciendo llamadas telefónicas ruidosas y jactanciosas a cada miembro de su club de campo de Miami. Sí, Richard, el círculo íntimo del presidente, se jactó Julian, asegurándose de que su voz llegara a los invitados cercanos. Isabella es simplemente una fuerza de la naturaleza. No. Ella no puede venir esta noche. Está presentando una transmisión especial. Pero se aseguró de que su padre consiga un asiento en la mesa. Sí. Me aseguraré de mencionar tu firma de bienes raíces si surge el tema de la economía. El verdadero pináculo de la cruel comedia de la noche ocurrió dentro del coche de Ciudad Negro, alquilado en nuestro camino a la avenida Pensilvania. La fuerte lluvia golpeaba contra las ventanas tintadas, aislándonos en el lujoso interior de cuero. Julian pasó los 20 minutos completos del viaje dándome una implacable clase magistral paternalista sobre la etiqueta de la alta sociedad. Escúchame con mucha atención, Brianna, instruyó, ajustando su pajarita de seda demasiado grande en el espejo retrovisor. No hables a menos que un invitado te hable primero. No te quedes mirando los candelabros de cristal como un turista. Párate derecha, mantén las manos juntas, hagas lo que hagas. No menciones tu trabajo de entrada de datos. Si alguien pregunta, solo sonríe y di que estás en administración. No podemos permitirnos que suenes como una completa paleta frente a los miembros del gabinete. Entiendo completamente, dije, manteniendo mi rostro perfectamente compuesto. Asentí obedientemente, mirando mi regazo, escondido debajo de los pliegues de mi vestido minimalista y oscuro. Mi dispositivo táctico fuertemente encriptado vibró en silencio. Miré hacia abajo. Era un mensaje de texto seguro directamente del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Decía, el perímetro está asegurado. Arquitecta.
La oficina oval está preparada para su sesión informativa preliminar. El presidente. Espera estrecharle la mano. Bloqueé la pantalla. Deslicé el dispositivo de nuevo en mi pequeño bolso y me volví para mirar a mi padre. Todavía estaba practicando agresivamente su sonrisa lista para la cámara en la luz tenue del coche. Completamente ciego al hecho de que estaba sermoneando activamente a la invitada de honor sobre cómo existir adecuadamente en su propio dominio. La trampa estaba puesta, y él estaba caminando hacia ella con la cabeza más alta que nunca. La frenética voz quebrada de la joven recepcionista haciendo eco desde la pesada radio de emergencia de plástico colgaba en el aire helado de la puerta este. Las palabras rebotaron en los pilares de mármol. Completamente sin sentido para los políticos pulidos y los donantes ricos que pululaban por él. Vestíbulo. Julian, completamente ajeno al peso absoluto de ese nombre en código clasificado. Solo procesó el violento destello rojo del terminal de seguridad y el abrupto alto en la fila. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura y sin adulterar. Las venas de su cuello sobresalían contra el cuello rígido de su camisa de vestir. Creía firmemente que la máquina me había rechazado. Que mi presencia estaba desencadenando activamente un bloqueo de seguridad que arruinaría su magnífica noche. Se abalanzó hacia adelante. Sus dedos bien cuidados envolviendo mi muñeca como una herramienta de presión. Su agarre fue agudo y castigador. Te lo dije, siseó, su voz temblaba con una mezcla tóxica de pánico y rabia. Te dije que te mantuvieras fuera de la vista. Me estás haciendo quedar como un completo tonto. Frente a toda la capital. Nos vamos ahora mismo antes de que llamen a la Policía Federal. Intentó tirar de mí hacia atrás en dirección a las puertas giratorias de salida. Desesperado por borrar mi existencia de su narrativa perfecta. Pero antes de que pudiera arrastrarme siquiera un solo paso. Una conmoción aguda y disruptiva estalló desde el perímetro de seguridad exterior detrás de nosotros. El inconfundible y rápido sonido de los tacones de aguja de diseñador golpeó las tablas de madera pulidas del piso. Papá, diles a estos absolutos don nadies que retrocedan. La voz era chillona. Exigente y completamente fuera de lugar en los silenciosos y reverentes pasillos de la Casa Blanca. Ni siquiera necesité girar la cabeza para saber quién era. Isabella había llegado. A pesar de decirle explícitamente a Julian que estaba ocupada presentando una transmisión. Había reservado en secreto un vuelo privado a Washington. Era físicamente incapaz de permitir que nuestro padre asistiera a un evento de alto perfil sin que ella estuviera allí para desviar la atención. Irrumpió a través de las cuerdas de terciopelo. Agarrando un elegante teléfono inteligente montado en un estabilizador motorizado. El brillante anillo de luz conectado a su cámara iluminaba su rostro impecable y fuertemente maquillado. Estaba transmitiendo activamente en vivo a sus millones de seguidores. Ignorando por completo a los enormes agentes del servicio secreto fuertemente armados que daban un paso adelante para bloquear su camino. Julian soltó instantáneamente mi muñeca como si mi piel se hubiera incendiado. Su expresión furiosa se derritió mágicamente en una sonrisa triunfante y radiante. Corrió hacia la barricada de seguridad. Su chaqueta de terciopelo atrapando la dura luz de la cámara. Oficiales, retírense inmediatamente, ladró Julian. Agitando su invitación con bordes dorados en el aire como un decreto real. Esta es Isabella Ortega. Es una presentadora de televisión nacional de primer nivel. Su cadena tiene vínculos directos con el secretario de prensa. Déjenla pasar en este instante. O les aseguro que sus supervisores tendrán sus placas para mañana por la mañana. Se volvió, sus ojos se encontraron con los míos y su rostro se endureció como la piedra. Empujó agresivamente su mano hacia el lado del pasillo. Hazte a un lado. No te interpongas en el camino de tu hermana. Estás bloqueando la imagen. Di un solo paso deliberado hacia atrás. Me quedé perfectamente quieta, mis manos descansando suavemente a mis costados.
viendo cómo se desarrollaba el caótico y patético espectáculo. Isabella se ajustó el cabello para la cámara mientras Julian continuaba reprendiendo en voz alta a un agente federal de rostro inexpresivo. Entonces el mundo pareció dejar de girar. Las enormes puertas de roble macizo que conducían al gran vestíbulo interior no simplemente se abrieron. Fueron separadas violentamente por dos operadores que se movían con una precisión silenciosa y letal. Las pesadas bisagras de latón dejaron escapar un gemido profundo y resonante que silenció instantáneamente a toda la habitación. Incluso Isabella bajó su cámara. Los hombres que cruzaron la puerta no eran de la seguridad estándar del evento. Llevaban trajes oscuros impecables, pero su postura gritaba operaciones especiales. Se desplegaron en una formación táctica, asegurando el perímetro en menos de 3 segundos. Detrás de ellos caminaban dos de los hombres más poderosos del planeta. El director de la Oficina de Mitigación de Crisis Globales se movía con una gracia depredadora. Sus agudos ojos escanearon la multitud hasta que se fijaron en mí. Caminando hombro con él estaba el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Una figura imponente cuya mera presencia imponía una autoridad absoluta y aterradora. Julian jadeó en voz alta, con el pecho hinchado a su máxima capacidad absoluta. En su mente salvajemente delirante. La conmoción que Isabella había causado en la puerta había convocado con éxito a la escala más alta del gobierno de los Estados Unidos para dar la bienvenida personalmente a la realeza de los medios. Alisó frenéticamente las solapas de su chaqueta de terciopelo color burdeos. Abandonó a Isabella en la barricada y marchó directamente hacia el centro del pasillo. Con la mano derecha extendida. Una sonrisa amplia y deslumbrantemente falsa estaba plasmada en su rostro. Señor secretario. ¡Qué absoluto honor! Soy Julian Ortega y esta es mi hija Isabella. El secretario de Defensa no rompió su paso. No parpadeó. Ni siquiera reconoció a Julian como un obstáculo físico. El hombre imponente pasó de largo junto a mi padre con la indiferencia escalofriante de un fantasma. Moviéndose a través de una pared de ladrillos. La repentina ráfaga de aire del movimiento del secretario agitó visiblemente el hombro de la chaqueta de Julian, dejándolo parado y congelado en medio del piso de mármol. Su mano quedó extendida torpemente en el espacio vacío. Toda la habitación contuvo la respiración. El silencio fue tan profundo que dolió físicamente. El secretario de Defensa caminó directamente más allá de las cuerdas de terciopelo. Pasó por alto el frenético escritorio de seguridad y se detuvo precisamente a 2 pies frente a mí. El hombre imponente e intimidante juntó los talones con un sonido agudo y nítido. Lentamente, deliberadamente. El hombre que comandaba la mayor fuerza militar en la historia de la humanidad bajó la cabeza en una profunda reverencia de profundo respeto. Cuando habló, su voz profunda y resonante resonó a través del pasillo mortalmente silencioso, haciendo eco en los techos altos para que cada miembro de la alta sociedad, político y padre arrogante la escuchara. El equipo está listo. Señorita Ortega. El presidente la espera en la oficina oval antes de que comience la ceremonia. Pasé junto a las estatuas congeladas de mi familia y caminé a través de las enormes puertas de roble. Hacia el gran salón. En el momento en que mis zapatos cruzaron el umbral, el bajo zumbido de la conversación murió al instante. Docenas de generales de 4 estrellas altamente condecorados, directores de inteligencia experimentados y políticos veteranos se levantaron de sus asientos al unísono absoluto. El sonido atronador y ensordecedor de sus aplausos resonó en los techos abovedados, bañándome en una ola de profundo respeto. Detrás de mí, el secretario de Defensa se detuvo a solo unos centímetros de donde estaba parado Julian. Mi padre prácticamente estaba hiperventilando, sus ojos se movían frenéticamente por la habitación. Completamente incapaz de procesar la realidad cambiante. El secretario se inclinó. Su imponente figura proyectando una larga y oscura sombra sobre la chaqueta de terciopelo color burdeos de Julian.
Esa empleada de entrada de datos, afirmó el secretario. Su voz era un retumbo bajo y castigador que cortó limpiamente a través de los aplausos. Es la única razón por la que el estadista que usted admira tan en voz alta está respirando hoy. Ella lo sacó del cañón de un rifle separatista mientras usted estaba ocupado jugando al golf. Usted debería estar indescriptiblemente orgulloso. Isabella dejó escapar un agudo jadeo. Su costoso teléfono inteligente se le resbaló por completo de las manos, golpeando fuertemente contra las tablas del piso. La lente de la cámara se hizo añicos, terminando abruptamente su transmisión desesperada a millones de personas. Ambos se quedaron completamente paralizados, despojados de sus máscaras fuertemente curadas, luciendo como si el piso de mármol se hubiera abierto para tragarlos enteros. Me di la vuelta y los miré. Durante 35 años, un nudo de resentimiento ardiente y pesado había vivido en lo profundo de mi pecho. Había pasado innumerables noches sin dormir imaginando este momento exacto de humillación suprema y devastadora. Quería que ardieran. Pero mientras veía a Julian temblar bajo el peso aplastante de su propia y profunda insignificancia, la ira se desvaneció por completo. No me sentí victoriosa ni reivindicada. Solo sentí una abrumadora sensación de lástima por un hombre hueco que había cambiado la conexión humana genuina por aplausos baratos y fugaces. Capté la mirada del agente principal del servicio secreto apostado en la entrada. Emítanles insignias de autorización temporal, instruí con calma, mi voz firme y clara. Déjenlos ver los procedimientos desde la parte de atrás. Elegí no desterrarlos a la lluvia. La resolución definitiva no se encontró en reflejar su crueldad. Entregué mi venganza a través de una gracia absoluta y aterradora. La ceremonia fue un borrón surrealista de luz dorada y solemne gratitud. Mientras el presidente de los Estados Unidos abrochaba la pesada cruz de oro macizo en la solapa de mi vestido negro, permití que mis ojos vagaran hacia la última fila del auditorio. Julian estaba sentado y encorvado en el rincón más oscuro, con la cabeza profundamente inclinada y los hombros temblando incontrolablemente. Lloraba abiertamente, las lágrimas manchaban su ridícula chaqueta de terciopelo, ignorando por completo la imagen pública perfectamente elaborada que había adorado toda su vida. En esa luz tenue, la brutal verdad finalmente lo aplastó. Se dio cuenta de que todo su legado de relaciones públicas llamativas no era más que polvo sin sentido en comparación con los sacrificios silenciosos y sangrientos de la hija que tan casualmente había desechado. Varios meses después, me paré en una colina tranquila y soleada en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Me arrodillé ante una sencilla lápida desgastada grabada con el nombre de Mateo. El aire olía a agujas de pino fresco y tierra húmeda. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Saqué la pesada medalla al valor y la apoyé suavemente contra el granito frío. Sonreí, sintiendo una impresionante e increíble sensación de ligereza en mi pecho. No sonreía porque Julian finalmente había caído de rodillas y rogado por mi perdón en las semanas que siguieron. Sonreía porque sus desesperadas disculpas simplemente ya no importaban. Estaba completa y fundamentalmente libre de la sombra asfixiante de su casa. Finalmente dando un paso hacia la luz del sol de mi propia vida masiva. La venganza más dulce nunca se trata de destruir a las personas que te rompieron. Se trata de demostrar, sin lugar a dudas, que nunca poseyeron la autoridad para definir tu vida en primer lugar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de hoy. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos sintonizan. Así que, por favor, háganoslo saber en los comentarios.